Buenas noches, hermanos. Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Agradecido al Señor por estar una vez más con todos ustedes. Bueno, a todos los hermanos de la congregación un abrazo fuerte. Y bueno, también aprovecho para poder predicar por medio de Facebook. Hoy día miércoles tuviéramos que tener reunión en la congregación, pero bueno, se presentaron algunos inconvenientes y no lo pudimos hacer. Por eso aprovecho para poder hablarles de la palabra a través de Facebook. Usted que me está escuchando, que no se ha suscrito a nuestro canal, el canal es Pastor Ramón Encina, La Última Trompeta. Pueda usted suscribirse y dar like a los programas si es que usted encuentra estos programas de mucha bendición para su vida. Bueno, ya le estoy saludando al hermano Antonio Villarreal, anciano de la iglesia. Que el Señor bendiga grandemente la vida de Antonio. Y bueno, y a todos los hermanos que se van a ir añadiendo. También a los hermanos de misiones. Un fuerte abrazo para cada uno. Alabado sea el Señor. Bueno, vamos a ir directamente a la palabra, porque no estamos en un culto, porque faltarían los hermanos, ¿no? Pero vamos a ir a la palabra para poder bendecir su vida y la nuestra. Y estamos mirando ahí en el libro de Efesios. Gloria al nombre del Señor. Y estamos mirando nosotros a través del libro de Efesios los 5 andares del cristiano. Bueno, sabemos que no podemos tener ni un solo andar si nuestra alma no es procesada por medio de la santificación del Espíritu. Es decir, que nuestra alma tiene que ser santificada por el Espíritu. Y bueno, y eso es si nosotros se lo permitimos. ¿Vio? Porque nosotros venimos de allá de Romanos. De Romanos, ahí aprendimos a reconocer a Jesucristo resucitado, ahí aprendimos también que el justo vive por la fe, ahí aprendimos que antes pertenecíamos a Adán, pero ahora somos de Cristo. Aprendimos cómo Dios planificó la manera de justificar al hombre que cree en Él, ¿no? Lo planificó. Por medio de Abraham nos hizo ver que el justo por la fe vivirá. Y Abraham fue hallado justo. Después por David también nos hace ver a nosotros que bienaventurado el hombre a quien Dios no imputa de pecado. Fíjese, gloria al nombre del Señor. Y después seguimos ahí en Romanos 5, donde, bueno, ahí se nos habló se nos habla ahí del primer Adán y el posterior Adán. Después en el capítulo 6 se nos habla a nosotros de que nosotros hemos recibido aquella forma de doctrina de corazón, ¿no? A la cual fuimos entregados, ¿no? Bueno, ahora hemos sido entregados a aquella forma de doctrina. ¿Cuál es la doctrina? Que el hombre viejo murió, que el cuerpo del pecado fue destruido, ¿no? Para que ya no sirvamos más al pecado. Y así venimos hasta el capítulo 8 de Romanos, donde se nos hace ver que el espíritu de vida en Cristo Jesús, ¿no? Es mayor que el espíritu del pecado y de la muerte. Lo voy a leer para no frasearlo, porque ese si lo parafraseo, le quito la hermosura. Dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino más conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte, porque lo que era imposible a la ley, por cuanto eres débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, ¿no? Condenó al pecado en la carne. Bueno, hasta el capítulo 7 es provisión completa para nosotros los hijos de Dios. Del capítulo 8 en adelante ya es vida práctica, ¿no? Porque cuando nosotros
se nos ruega que andemos en el Espíritu y no satisfagamos los deseos de la carne, ya es vida práctica. Bueno, y acá vemos en el capítulo 8, ¿no?, que la justicia de la ley se tiene que manifestar en nosotros y no por nosotros. Entonces sabemos, el apóstol Pablo nos hace ver que nuestro mayor enemigo es la carne, nuestro cuerpo, nuestro vaso de barro, porque ahí están las concupiscencias, porque dice el capítulo, ¿no? Así que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. La carne está en nosotros, pero nosotros estamos en el Espíritu, estamos en Cristo. Bueno, entonces más vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y así sigue enseñando la palabra del Señor, ¿no? Y nos hace ver allí, nos hace ver el anhelar de las criaturas que esperan la manifestación gloriosa de los hijos de Dios para que ellas también puedan salir de la esclavitud en la cual ellos fueron puestos, no por sí mismos, sino que ellos fueron puestos en esa esclavitud por causa de la caída de Adán. Y el capítulo 8 termina que si Dios es por nosotros, ¿quién es contra nosotros? Esa es la fe con la cual nosotros tenemos que enfrentar la vida práctica, ¿no? Porque la vida práctica es el justo por la fe vivirá, ¿no? Porque dice ahí en Romanos capítulo 1, verso 17, todo eso ya conocemos los hermanos, pero porque en él la justicia de Dios se descubre de fe en fe, como está escrito, más el justo vivirá por la fe, ¿vio? El justo vivirá por la fe. Entonces ahora nosotros sabemos que tenemos una posición y que esa posición es inalterable. Nadie puede alterar esa posición que nosotros tenemos en Cristo, ni siquiera nosotros mismos podemos alterar esa posición. Nosotros tenemos una posición delante de Dios como hijos y no como pecadores, eso ya lo sabemos la posición. Pero nosotros queremos entender, o queremos que la luz de la palabra nos ilumine, para entender la santificación del alma. ¿Por qué? Porque nosotros queremos la unidad primeramente con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo, y la unidad con el Espíritu que está en nosotros. Entonces, nosotros sabemos que nuestro espíritu ya fue santificado, ¿no? Porque Dios se hizo uno con nuestro espíritu, ¿no? Así como dice ahí en 1 Corintios 6 o 5:17, donde dice que el que se une al Señor, un espíritu es con él. Entonces la vida de Dios en nuestro espíritu hizo posible la santificación. Saluda a la hermana Estela, al hermano Capdevila, el Señor le bendiga grandemente a mi amada esposa, a todos los hermanos, alabado sea el Señor que están escuchando este programa, les saludo. Entonces, veníamos viendo nosotros la santificación de nuestra alma, y nosotros veíamos por medio de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, ¿no?, que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tiene que ser hallado irreprensible, tiene que ser guardado irreprensible hasta la venida del Señor. Entonces, ¿quién hace esa tarea? El Espíritu. El Espíritu mantiene nuestro cuerpo, alma y espíritu irreprensible para la venida del Señor. Pero primeramente tiene que ser santificado. Nosotros, cuando decimos que tiene que ser santificado todo nuestro ser, decimos que tiene que ser alineado, es decir, para arriba, ¿vio? Alineado, una rectitud. Es como que usted pone una plomada para medir una regla y le tiene que dar justo la plomada, bien derechita. Entonces, ahora nosotros tenemos que tener el espíritu, el alma y el cuerpo alineados con Dios, con el Espíritu. Bueno, todo eso ya lo hemos hablado, gloria al nombre del Señor. Pero quería avanzar un poco en el pasaje bíblico. Y ahí la palabra de Dios nos hizo ver que Dios constituyó pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles. Y todo eso para perfeccionar a los santos. Ahora, ¿por qué los santos no son perfeccionados? Porque no está alineado su ser. Su alma no recibe la palabra.
Es decir, que para poder ser perfeccionado, no va a ser perfeccionado de otra forma el creyente. El creyente, para ser perfeccionado, tiene necesariamente que ser, ¿no?, administrado, ¿no?, por los dones del ministerio. Aquellos son dones, hombres, que Dios habla en Efesios capítulo 4, versículo 8, donde dice: por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Oh Dios, hombres dones. Y después habla, ¿no?, que Dios constituyó en la iglesia apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Nadie puede ser perfeccionado, ¿no?, sin los ministerios. Por eso, para aceptar los ministerios, uno tiene que estar alineado centrado así en su interior y su exterior, ¿no?, porque el exterior va a manifestar, ¿no?, la alineación que tenemos en el interior. Nuestra alma tiene que recibir con humildad, como decía ahí en el capítulo 4, en el versículo 4, donde dice: un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. ¿Vio? Y en el versículo, espere que lo estoy buscando, con toda humildad y mansedumbre, dice: solícitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz. ¿No? Un cuerpo y un espíritu, como también sois llamados a una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, un bautismo y un espíritu. Y entonces Pablo dice, en el versículo 1 y 2, yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que sois llamados. La vocación con la cual fuimos nosotros llamados es el amor. Nosotros hemos sido llamados para manifestar el amor. No hemos sido solamente llamados por amor, sino que hemos sido llamados para manifestar el amor. Y el amor es Cristo en nosotros. El amor es Cristo en nosotros, porque dice que Dios derramó su amor en nuestros corazones. Y el amor de Dios es Cristo, es su Hijo. Entonces nosotros ahora, dado que ha sido derramado el amor de Dios en nuestros corazones, entonces nuestra alma, que se resiste, no muchas veces cuando no es santificada, entonces nos ruega, os ruego que andéis como es digno de la vocación que sois llamados con toda humildad y mansedumbre. Entonces, ¿cómo voy a aceptar yo el perfeccionamiento de los ministros que Dios ha puesto en la iglesia si no tengo la mansedumbre y no tengo la humildad, o no tengo la humildad y la mansedumbre? Porque sabemos que la humildad es interior y la mansedumbre es exterior. Y bueno, y todo lo que vimos hasta ahí. Entonces vemos nosotros la necesidad, ¿no?, de la edificación del cuerpo de Cristo. Vemos la necesidad. Nosotros tenemos que entender lo que significa la edificación del cuerpo de Cristo. Primeramente entendemos que sin la alineación de nuestro espíritu, alma y cuerpo no puede haber una realidad verdaderamente de la edificación del cuerpo de Cristo en la localidad. Todos los miembros del cuerpo de Cristo en la localidad tienen que alinearse, ¿no?, voluntariamente, por amor, tienen que alinearse con el Espíritu. Tienen que estar de acuerdo con el Espíritu en todo. No puede haber un desacuerdo con el Espíritu. El Espíritu necesita el 100%. Entonces, ahora vemos que el Espíritu que el Señor constituyó en la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, para perfeccionar a los santos. Bueno, ¿y quién dice amén? Amén, decimos. Así es. Entonces, cuando yo digo amén, así sea. Entonces, cuando el siervo del Señor le enseña algo a usted, o lo perfecciona, lo amonesta, lo exhorta, como dice ahí en 1 Corintios 14, ¿no?, donde dice que la palabra de profecía es para exhortación, consolación. Vamos a leerlo porque no me acuerdo bien. La palabra profética, digamos, no es que es la Biblia, que es la palabra de Dios. Dice: seguid el amor y procurad los dones espirituales, mas
sobre todo que profeticéis, porque el que habla en lengua no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende aunque en espíritu hable misterio. Mas el que habla profecía habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Entonces cuando a usted le habla la palabra del Señor, usted tiene que alinearse con el espíritu. ¿Vio? Porque muchas veces estamos en nuestra humanidad, bueno, todos estamos ahí, hermano, y el diablo o el enemigo nos ataca por medio de nuestra humanidad. Y entonces produce en nosotros una rebeldía. ¿Por qué? Porque en la carne está la rebeldía, ¿no? Nuestra alma está siendo santificada, pero la rebeldía está en la carne. Entonces nosotros vamos al Espíritu, ¿no? Vamos corriendo hacia el Espíritu, ¿no? ¿Cómo vamos al Espíritu? ¿No? Invocando el nombre del Señor. Fíjese lo que dice ahí en Primera de Corintios, en el capítulo, creo que es 10.5, 5.10. Voy a buscar 10.5 ya. 10.5. Voy a leer, ahora voy a buscar 5.10 de Primera de Corintios, ¿no? Hay un versículo que dice, porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pensé que estaba en Corintios. Y bueno, a 5.10, disculpe. No está en Primera de Corintios 5.10. Vamos a buscarlo en Primera de Corintios 10.5, 4. Ya me pasé. Gloria al nombre del Señor, dice... Bueno, no lo encontré en ninguno de los dos versículos. Si usted lo encuentra y me puede pasar el versículo, te lo voy a agradecer, hermano. Gloria al nombre del Señor. Lo sigo buscando todavía. No lo encuentro, ¿no? Bueno, hay un pasaje que dice que todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Búsqueme ese versículo. Ahí un hermano, la última trompeta. Romanos 10.13. Vamos a ver. Romanos 10.13. Los hermanos de la última trompeta, el Virrey del Pino, me pasaron un pasaje. 10.13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Ahí está, ¿ves? ¿Cómo somos salvos de la condición en la cual nosotros estamos batallando? Entonces nosotros para ir al Espíritu y ser salvos de todos malos pensamientos, malos deseos, malas intenciones, nosotros tenemos que ir al Espíritu. El Espíritu tenemos que ir a donde está el Señor, ¿no? Y el Espíritu tal vez está en nuestra alma también, ¿no? Y la carne se resiste porque el Espíritu Santo mantiene en estado muerto, sujeto a la carne, para que pueda el alma manifestarse a través de nuestro vaso de barro. Entonces, vamos al Espíritu invocando el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Mire, yo pensé que estaba en Primera de Corintios, Segunda de Corintios. Se me fue de la mente capítulo 10, 13. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien explique? Bueno, entonces nosotros ahora, ¿cómo aceptamos los ministerios? Alineándonos, espíritu, alma y cuerpo. Entonces ahora sabemos que el pastor, el apóstol, el profeta, el evangelista, el maestro está para perfeccionarnos. ¿Qué usa ellos? Ellos usan el espíritu, la palabra profética. Bendecido hermano Juan de Bolivia, el Señor le bendiga grandemente, pastor.
El Señor le bendiga a usted y a la hermana Rosmery y a toda su familia. Entonces, fíjese, hermano. Entonces nosotros vamos al espíritu, a la palabra. Y entonces ahora nosotros tenemos que aprender lo que es estar sujeto a aquellos hombres o dones hombres que Dios puso en la iglesia para perfeccionarnos. No, porque no estar sujetos a ellos, eso lo habla Hebreos capítulo, creo que es capítulo 7, creo, Estoy tan olvidadizo de los versículos, hermano. Hebreos. No es ahí. Capítulo 13 creo que es. Sí, capítulo 13, versículo 7. Nos dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, la fe de los cuales imitad, y considera cuál haya sido el éxito de su conducta. No el fracaso de su conducta, el éxito de su conducta. Fíjese que el pastor tiene que tener una vida de éxito, no de fracaso. Gloria al nombre del Señor, me ayude primeramente a mí, hermano. ¿No? Entonces, usted ve al pastor que prospera, ¿no? Que prospera en todo sentido, en el conocimiento, prospera tanto material como, espiritualmente como materialmente, prospera. Entonces, observa cuál haya sido, dice, cuál haya sido el éxito de su conducta. Y entonces, ¿qué dice? Ahí dice, acordaos de vuestros pastores que os hablaron, reconozcan a los pastores que les hablaron la palabra de Dios, ¿no? Y vean la fe que ellos han manifestado, ¿no? Vean eso y consideren cuál ha sido el éxito de su conducta. Y después en el versículo 17, que sigue ahí con las exhortaciones, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Entonces, cuando nosotros estamos alineados con el Espíritu, entonces no solamente observamos el éxito de la conducta del pastor, no solamente observamos la fe, sino que ahora lo obedecemos. Porque dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Sujetarse en obediencia, por supuesto. Sujetarse en obediencia. Si el pastor viene y le amonesta, usted tiene que bajar la cabeza. No, porque él es el siervo de Dios. No, el pastor es el siervo del Señor. Y entonces usted tiene que sujetarse, no rendirse, no en obediencia al pastor, al profeta, al apóstol, al evangelista, al maestro. ¿Se da cuenta? Pero para eso tiene que estar alineado su ser completo. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo tiene que estar alineado. Bueno, entonces, ¿para qué? Para edificar la iglesia. Sin ese requisito, no se puede edificar la iglesia. Si usted no va a obedecer a su pastor, si usted no va a obedecer al anciano, si usted no va a obedecer al evangelista, porque ellos ¿con qué vienen a nosotros? Con la palabra de Dios. Vienen con la palabra de Dios. Ellos son los ministros que Dios ha levantado. Nosotros vemos que no se los respeta a los pastores. No se los considera a los pastores verdaderamente como siervos de Dios. Se los trata siempre con hipocresía y falsedad, pero no se los reconoce. Pero en la gracia sí. En la gracia sí, porque nosotros sabemos el beneficio que nos viene a nosotros estándole sujeto a ellos. Cómo Dios usa a estos hombres, y estos hombres cómo se preocupan y se ocupan de que la iglesia sea edificada en amor, sea edificada en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo resucitado. Entonces hay que reconocerlo, hermano, a los pastores, a aquellos que os presiden en el Señor, a aquellos que vienen con la palabra del Señor para instruirle, para perfeccionarle, para amonestarle, para exhortarle. No se tiene que enojar. Usted tiene que decir, gracias, Señor, bendice a tu siervo. Bendice a tu siervo, porque no es tu siervo el que me reprende, no es tu siervo el que me exhorta, no, eres tú, Señor, a través de tu siervo, Señor. Y yo bajo la cabeza, y aunque a mí me parezca que no está bien, aunque a mí me parezca que no es correcto,
uno agacha la cabeza igual. No, amén, hermano, discúlpeme, hermano, amén, sí, Señor Jesús. Bueno, y todo eso, la actitud en el corazón de nosotros. Pero para tener eso tenemos que estar alineados. Todo nuestro ser tiene que estar alineado. Entonces, cuando nuestro ser está alineado, entonces conocemos el valor del cuerpo de Cristo. ¿Por qué el valor? Porque para usted, ¿cuánto valor tiene su cuerpo? Mucho, ¿verdad? Sin su cuerpo, ¿qué podría hacer usted? Nada. Bueno, el cuerpo de Cristo es un valor para Dios. Dios valora su cuerpo. Dios le da valor a su propio cuerpo. Él ama su cuerpo. Él se ama a sí mismo. No, nadie puede amar a otro si no se ama a sí mismo primero. Y Dios se ama a sí mismo, amándonos a nosotros, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Entonces Dios, por medio de la cabeza, Él quiere que nosotros recibamos ese sentimiento, esa persuasión de lo que Él siente por el cuerpo. ¿Qué siente Dios por el cuerpo? Siente mucho amor y mucha necesidad. Él reconoce al cuerpo, a su propio cuerpo, y lo cuida y lo sustenta al cuerpo. Si algún miembro del cuerpo se lastima, se hiere, Él mismo va a proveer la sanidad para ese miembro del cuerpo. ¿No? Si nosotros, cuando tenemos un miembro del cuerpo que está lastimado, está herido, enseguida vamos a ir a buscar a alguien que lo sane o algún medio para que pueda ser sanado. ¿No es así, hermano? Y amamos nuestro cuerpo. Nosotros amamos más en el momento en que viene la enfermedad o viene el problema. Nos vemos que nuestro cuerpo tiene que estar sano, porque si nuestro cuerpo no está sano, bueno, así el Señor le da valor al cuerpo. Entonces nosotros, cuando estamos alineados en nuestro espíritu, alma y cuerpo, entonces amamos al cuerpo. Amamos al cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque el espíritu ama el cuerpo. Ama el cuerpo de Cristo. El espíritu fue provisto para el cuerpo, ¿no? Para el cuerpo, para asistir al cuerpo de Cristo, el espíritu. Y cualquier ataque que reciba el cuerpo de Cristo, el espíritu lo va a rechazar por nosotros. Porque la lucha es del espíritu, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros tenemos que entender que los dones, los hombres dones en la iglesia, ¿no? Están para edificación. ¿De qué? Del cuerpo. ¿De quién? De Cristo. ¿No? Nosotros estamos para perfeccionar a los hermanos que van a edificar el cuerpo de Cristo. Pero los hermanos tienen que entender que el primer, como decía nuestro hermano Antonio este fin de semana, creo que él hablaba, que muchas veces tenemos herramientas y no sabemos cómo usarlas. Bueno, ahora una de las herramientas es el amor, el primordial, el amor y el espíritu, ¿no? El espíritu y el amor, ¿no? Ahí está, y la fe, con ese hacemos el bastón para ir nosotros ir edificando a ustedes que van siendo perfeccionados en el amor, en el espíritu y en la fe, van trabajando con esas herramientas para poder edificar el cuerpo de Cristo. Alabado sea el Señor. ¿Vio? Es decir, edificar significa construir el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿cómo se edifica la iglesia local? Se edifica a sí misma. A sí misma. Fíjese lo que dice ahí en el capítulo 4, versículo 16. Dice, del cual todo el cuerpo, vamos a leer el 15, antes siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas, en aquel que es la cabeza, a saber, Cristo. Tenemos que depender de Cristo, Él es la cabeza. Del cual todo el cuerpo compuesto, bien ligado entre sí, bien unido entre sí. Por eso necesitamos la unidad con el Espíritu. Necesitamos la unidad interior para que podamos unirnos exteriormente. Porque el espíritu con el cual nos unimos es el espíritu que todos tenemos. Y este espíritu que todos tenemos nos va a llevar a todos al mismo lugar, ¿no? A que podamos nosotros satisfacer la demanda de la cabeza. ¿Qué necesita la cabeza? El cuerpo. El cuerpo. Él ama su cuerpo. Y ama cada miembro de su cuerpo. Fíjese. Entonces ahora dice,
del cual todo el cuerpo, bien compuesto y ligado entre sí por las coyunturas y los alimentos que recibe según la operación de cada miembro, conforme a la medida toma aumento del cuerpo, edificándose en amor. Entonces el cuerpo se edifica a sí mismo, ¿no? A sí mismo, los miembros se van edificando. Y ahí ahora entendemos más o menos lo que pudimos ver ahí en Efesios, no, en Hechos, en el capítulo 13 creo que es. Vamos a leerlo. En el capítulo 13, ahora podemos ver cómo se construyó la iglesia de Antioquía. Dice, y había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, profetas, doctores, Bernabé y Simón, el que se llamaba Niger, Lucio Cireneo y Manaén, que había sido criado con Herodes el tetrarca, y Saulo, ministrándose esto al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo. ¿Qué hacían ellos? Ministraban al Señor. Ellos ministraban entre ellos, se ministraban la vida de Cristo. Se ministraban el amor, la misericordia, la humildad, la paciencia. Ministraban la vida de Cristo entre ellos. ¿Para qué ministraban? Para poder edificar el cuerpo que la cabeza necesita. Este cuerpo se tiene que ir edificando en amor. ¿En amor a quién? A la cabeza. ¿Por qué amamos el cuerpo? Porque la cabeza lo necesita. Y yo amo la cabeza. Amo a Cristo. Ahora quiero que Cristo tenga su cuerpo. Yo soy un miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, para edificar el cuerpo de Cristo, la iglesia local, tengo que unirme, ¿no? Unidos en amor, dice. Por medio de las coyunturas y de los ligamentos, nos vamos uniendo, ¿no? Y vamos edificando la iglesia. Es decir, que la iglesia se edifica a sí misma. Cuando es santificada, cuando es santificada en su alma, en su sentir, en su pensamiento, hermano. ¿Entiende? Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando el enemigo siempre va a tratar de impedir esa edificación, como cuando aquellos hombres estaban edificando el muro y había un Sanbalat y otro Tobías que querían impedir, ¿no? No, pero eso es así. Siempre van a estar aquellos que se van a oponer a la edificación del cuerpo de Cristo. Pero los que estamos unidos a Josué, perdón, no me acuerdo quién era el que dirigía, los que están unidos a quien dirige, nosotros tenemos que seguir con el trabajo que se nos encomendó. Con una mano tenemos la espada y con la otra mano levantamos el muro, la pared, lo que se necesite levantar. Entonces, amar la iglesia. No podemos amar la iglesia si no amamos la cabeza. No podemos amar el cuerpo si no amamos a Jesús. A Jesús, pero un amor. ¿Qué hace el hombre cuando se casa con su amada? Lo primero que hace, le hace una casa. Le hace una casa, le edifica una casa. Bueno, y nosotros le edificamos una casa a nuestra esposa para que ella se sienta feliz y ella podamos educar a los hijos, podamos tener una familia. Bueno, Cristo, la cabeza, necesita un cuerpo. ¿Quién se lo va a construir? Este cuerpo tiene que ser construido con amor. Primero tenemos que amar al Señor. Entonces se nos presenta el Evangelio de la cruz. Porque cuando fui a vosotros no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Cristo y a este crucificado. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Amar la iglesia, amar a cada miembro del cuerpo de Cristo. Amar a cada hermano mirando la cabeza. Por eso dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. ¿Se da cuenta, hermano? Entonces, ¿qué debemos de hacer como iglesia? ¿No? La iglesia se construye a sí misma. El pastor no construye la iglesia. El ministerio no construye la iglesia. ¿No? Es colaborador en la construcción. ¿Qué hacen ellos? Ellos perfeccionan a los santos que la van a construir. Los hermanos tienen que construir la iglesia local, amándose, ¿no? Soportándose, ¿no? Mirando a Cristo como la cabeza. Entonces, cuando la iglesia es edificada de la manera como Dios dice, entonces la iglesia es codiciada. ¿Quién la codicia? En el buen sentido de la palabra.
la cabeza. ¿Quién la codicia? Dios. Dios quiere estar con la iglesia, ¿no? Yo quiero estar con mi esposa, usted quiere estar con su esposa, ¿no? Porque usted la hermosea, usted la embelleza, ¿no? Con caricias, con amor, la embellece. Ella tiene una sonrisa de oreja a oreja. Su alma está que explota de felicidad, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros hicimos nuestro trabajo. Y bueno, y eso es algo que nosotros codiciamos. Nosotros codiciamos a nuestra esposa, porque la amamos. ¿Por qué la amamos? Porque ella nos ama a nosotros. Y así, ¿entiende, hermano? No podemos edificar una iglesia en un campo de batalla. No podemos edificar la iglesia, no, con el alma no santificada. No podemos edificar la iglesia teniendo una batalla en nuestro interior. En nuestro interior tiene que estar la paz. Tiene que reinar la paz de Cristo, el Evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que yo tenga batallas acá adentro, mientras que yo esté luchando con sentimientos, pensamientos, depresiones, no puedo ser parte de la edificación. Entonces, ¿cómo hago yo eso? Voy al Espíritu. Porque aquel que invocar el nombre del Señor, no, aquel que invocar el nombre del Señor será salvo de esa situación. ¿Se da cuenta, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Entonces, edificamos una iglesia, ¿no? Por amor, con amor, por amor y con amor, ¿no? Amor al Señor. Amamos al Señor. El Señor necesita un cuerpo. Entonces, vemos que la mayoría de los hermanos, ellos muchas veces, o en la mayoría de las iglesias, ellos esperan tener hombres salvos en la iglesia, que sean salvos. Y también esperan tener en las iglesias personas que sean llenas del Espíritu Santo. Eso es lo que ellos esperan, ¿no? Y también lo que esperan mucho es tener una iglesia que los hermanos sean sanos en el cuerpo solamente, ¿no? Entonces, que sean salvos, que sean llenos del Espíritu Santo y que sean sanos en el cuerpo. Y si no tienen este tipo de resultado, entonces para ellos hay desánimo, se desaniman los hermanos, ¿yo? Pero nosotros no somos de lo que nos desanimamos, dice Pablo. No somos de lo que retrocedemos, dice Pablo. Nosotros no decaemos de la meta que el Señor nos ha puesto por delante. No creamos fantasía, no creamos castillos en el aire. Nosotros vamos a la realidad de las cosas. Nosotros amamos al Señor y queremos una iglesia para nuestro Señor. Queremos que el Señor haga morada en nosotros. Su Espíritu haga morada en nosotros, en cada uno de nosotros. Entiende, hermano, que la edificación de la iglesia no depende del pastor, depende de todos nosotros. No depende de los pastores solamente, depende de cada miembro del cuerpo de Cristo, la edificación de la iglesia. Por eso tenemos que enseñar bien la palabra, con palabras de exhortación, de amonestación y de aliento. Pero tiene que estar la exhortación, tiene que estar la amonestación y tiene que estar la palabra de aliento también. Los saludo a la hermana Gualdina Vargas, el Señor le bendiga grandemente. A la hermana, gloria al nombre del Señor. Entonces, nosotros tenemos que ver que el Señor es el buen pastor, ¿no? Y el pastor, ¿qué espera de nosotros el buen pastor? Que nosotros alimentemos el rebaño. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Bueno, pastorea mis ovejas. Pedro, ¿me amas? Señor, tú sabes que te amo. Pastorea mis corderos. Pedro, ¿me amas con amor ágape? Bajando la cabeza, seguramente Pedro le dijo, Señor, tú sabes todas las cosas, tú sabes que te amo. ¿Bien? Bueno, alimenta mis corderos, alimenta mis ovejas. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de hacer en esta noche con ustedes, hermanos, de poder alimentarlo con la verdad,
no, no con la mentira, con el engaño, con la verdad. Ustedes nunca van a ser parte del cuerpo de Cristo si no se dejan santificar por el Espíritu, por la palabra. Nunca lo podrán ser, no van a poder saber lo que es vivir en el cuerpo de Cristo. Van a vivir en ustedes mismos. Y ahí está el Señor también, pero el Señor no va a tener comunión con ustedes, porque el Señor para tener comunión con nosotros necesita el alma santificada, y si necesita que el cuerpo esté sujeto al Espíritu. Y si eso no es así, el Señor no desciende del Espíritu a nuestra alma, porque el Señor va a descender a nuestra alma cuando nuestra alma sea santificada por el Espíritu de la palabra de Dios. Esto es algo muy serio, hermano. Es algo muy serio. Nosotros tenemos que ir todos los días al Espíritu. No es que usted hoy va al Espíritu y ya queda así eso ahí. Todos los días tenemos que ir al Espíritu, cuando nos levantamos. ¿Y cómo vamos al Espíritu? Invocando el nombre del Señor. Todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Señor Jesús, ayúdame en este día. Señor, ayúdame, Señor, a poder manifestar, a que tu vida se manifieste en mí. Ayúdame, Señor, a creer que yo soy la justicia de Cristo en la tierra. Ayúdame con los pensamientos, ayúdame con los sentimientos, ayúdame con mis hijos, ayúdame con mi esposa, ayúdame con mi trabajo. Ayúdame con mi vecino, con mi vecina, con mi suegra. Ayúdame, Señor, porque yo soy completamente inútil para tratar con estas cosas. Como tú quieres, ¿no? Gloria al nombre del Señor. Nosotros tenemos que alimentar las ovejas del Señor. ¿Cómo tiene que estar nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo para que nosotros los pastores podamos alimentar al rebaño del Señor? Tiene que estar alineado. Por eso, hermano, un pastor que no está alineado con el Espíritu, que no está alineado con el alma, que no está alineado con el Señor, no puede predicar la palabra de Dios y pretender tener un rebaño fiel al Señor. Gloria al nombre del Señor. Bueno, ¿y por qué nosotros enseñamos la verdad? ¿Por qué enseñamos la palabra de verdad? Porque nosotros sabemos que por medio de la palabra de la verdad uno crece en gracia. No crece en gracia y en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. No podemos usar otra cosa que no sea la verdad. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros ¿qué hacemos? Le estamos enseñando a los hermanos, ¿no? El camino de la victoria sobre el pecado. Le enseñamos el camino de la victoria sobre el alma no santificada. Hasta ahora tu alma lo ha gobernado a usted y a mí también. Pero ahora con la ayuda del Señor, dependiendo del Señor. Hasta aquí. Me cansé. Estoy harto de que mi alma me esté gobernando. ¿No? Estoy harto de que mi alma no santificada, que no está rendida al Espíritu, que no está rendida a la palabra, ¿no? Esta alma que está llena de orgullo, llena de rebeldía, llena de vanagloria, llena de malos pensamientos, estoy harto de que me gobierne mi alma. Siempre vivo triste y amargado. Ahora se la entrego al Señor. Señor, toma mi alma. Dijo David, bendice alma mía a Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios. Su alma había sido tocado por el Señor, el alma de David, y los beneficios que tuvo él. Un hombre sabio, un siervo de Dios realmente, lo más parecido a Cristo, David. Alabado sea el Señor. Hermano, pasar por esta vida y que nuestra alma no sea santificada, le puedo asegurar que no vamos en la primera fila. No vamos en la primera fila. ¿No? Aunque tengamos fe, aunque tengamos la vida de Cristo en nosotros, no vamos en la primera fila. Aunque nos congreguemos, aunque no faltemos a ningún culto, si nuestra alma no ha sido santificada, no ha sido alineada al Espíritu, y nuestro cuerpo no ha sido alineado a nuestra alma, no vamos a la primera fila. Por eso es tan importante. Escúcheme, hermano, ¿está escuchando? Esto es algo eterno, esto es algo que es para siempre, lo podemos perder. Una vez que lo perdamos no lo vamos a alcanzar. Y la pérdida es grande, el Señor me ayuda a mí. Gloria al nombre del Señor. Entonces nosotros como pastores tenemos que tener cuidado del alimento que le damos a las ovejas.
Ahí en Segunda de Corintios, en el capítulo 12, verso 16. Vamos a leer ahí un poquito, hermano. 12, 16. Dice la palabra del Señor. Mas sea así, yo no os he agravado, sino que como soy astuto, o he tomado por engaño. Es una pregunta que hace, ¿no? Entonces, eso es lo que dice Pablo. Siendo yo astuto, os prendí por engaño. Si el apóstol Pablo acá da a entender que él siendo astuto, ¿no?, con los corintios, con su astucia él engañó, si es lo que quiere decir. Entonces él contradice todas las otras declaraciones que él ha hecho, ¿no? Porque él podría contradecir todas las otras versículos, capítulos que hay en la palabra del Señor, ¿no?, donde el engaño no pertenece a la vida de Dios, el engaño no pertenece a la vida de Cristo, ¿no? El griego, la palabra engaño es dolos, no engaño. Y esa palabra, fíjese, la podemos entender mejor ahí en primera de Juan, perdón, en el Evangelio de Juan 1, 47. Juan 1, 47. Dice así. Y dijo Natanael, el 46, y díjole Natanael, ¿de Nazaret puede haber algo bueno? Dícele Felipe, ven y ve. Y Jesús vio venir a Natanael, y dijo de él, de Natanael, he aquí un verdadero israelita, en el cual no hay engaño. En él no hay engaño. Fíjese, ¿cuántas veces nosotros manifestamos lo que no somos? ¿Cuántas usamos la hipocresía? ¿Cuántas veces usamos la mentira, ¿no?, para engañar, para fingir algo que no somos? Pero esa no es la naturaleza de la nueva creación, ¿no? La nueva creación no se vale del engaño, no se vale de la hipocresía, ¿vio? No se vale de eso, la nueva creación. Y usted es una nueva creación y yo soy una nueva creación, pero tenemos un cuerpo humano. Si nosotros le permitimos a este cuerpo, por más que seamos una nueva creación, se va a manifestar el engaño en nuestra boca. Pero por eso nosotros no tenemos que permitirle a nuestro cuerpo humano manifestarse. Y entonces, ¿qué hacemos? Lo entregamos al Espíritu. El Espíritu solamente puede tener en estado de sujeción a nuestro cuerpo humano. Entonces vivimos en el Espíritu y andamos en el Espíritu y el Espíritu se encarga. Y cuando nosotros vivimos en el Espíritu no engañamos, no mentimos, ¿no? Jesús dio testimonio de este hombre, Natanael, que él andaba sin engaño. Fíjese. Entonces, si el apóstol declara, ¿no?, que él fue astuto, entonces él contradice lo que Jesús dice, ¿no? Porque Jesús alabó a un hombre que no tenía engaño en su boca. Ahí en Tesalonicense, primera de Tesalonicense, capítulo 2, disculpe que estoy haciendo un poquito largo, ya estoy terminando, hermano. Gloria al nombre del Señor. Primera de Tesalonicense, capítulo 2, verso 3. 2:3 dice así. Leo del primer versículo. Porque, hermanos, vosotros mismos sabéis que nuestra entrada a vosotros no fue vana, pues aún habiendo padecido antes y he sido afrentado en Filipo, como sabéis, estuvimos de nuevo en Dios nuestro para que anunciaros el Evangelio de Dios con gran combate, porque nuestra exhortación no fue de error, ni de inmundicia, ni de engaño. Él no usaba el engaño. Y hay tantos versículos. Usted puede leer ahí en 1 de Pedro 2, del capítulo 2, versículo 1, puede leer hasta el 22, el versículo 22. 1 de Pedro 3:10.
Apocalipsis 14:5, todo eso usted puede leer. Entonces todo esto significa engaño, astucia en estos versículos, artimaña. Nosotros no andamos así. No es la manera en como nosotros hemos aprendido de Cristo. No, cuando fuimos aprendidos de Cristo, no, el Señor no nos enseñó así. Nosotros tenemos que amar la verdad. Amar la verdad es manifestar lo que yo soy. Y yo no soy lo que yo pienso que soy, sino yo soy lo que Dios dice que soy. Y Dios dice que yo soy santo, que soy una nueva creación. No, entonces no andamos con engaño entre nosotros, con hipocresía, con falsedad, andamos con la verdad. ¿Entiende, hermano amado? Y esa es la manera. Esa es la manera que nosotros tenemos que edificar la iglesia. Así se edifica la iglesia, amados. No con engaños. Entonces nosotros vemos ahí que el apóstol Pablo, él acá en este pasaje de 2 de Corintios 2:16, él estaba hablando con ironía, ¿no? Con ironía. Y ahí en el capítulo 2, en 2 de Corintios capítulo 12:13, ¿no? Y también en 2 de Corintios 11, versículo 16, 21 al 23, él hablaba con ironía, ¿vio? Y él, continuando con su ironía, dice: sin embargo, vosotros decís que siendo yo astuto aprendí por medio de una falsa carnada. 2 de Corintios capítulo 12, ¿no? Pablo predicó el evangelio sin salario, dice, ¿no? Ahí en Corintios. Por lo tanto, para ir cerrando el concepto, hermano, ¿cómo edificamos la iglesia? ¿Con qué herramienta vamos a edificar la iglesia? ¿No? Sabemos que tenemos esa herramienta. Fue usted ahí al taller. Vamos a ponerlo una frase muy linda que hay ahora. Usted fue al taller del maestro. Usted vio la herramienta que él le provee a usted para que usted pueda edificar la iglesia, ¿no? Nosotros tenemos que ir al Señor. Él nos va a proveer, aunque podemos decir que Él ya nos proveyó las herramientas para edificar la iglesia. No solamente falta el conocimiento para poder emplear esas herramientas en beneficio de la iglesia. ¿Entiende, hermano amado? Gloria al nombre del Señor. Por eso, amado del Señor, oremos al Señor y digámosle: Señor, yo necesito poner en una misma línea mi espíritu, alma y cuerpo. Pero yo no lo puedo hacer, Señor. Yo sé que no hay un alineamiento entre mi carne, mi cuerpo y mi espíritu, o mi espíritu, mi alma y mi cuerpo. No hay un alineamiento, yo sé. Y yo quiero que eso sea una realidad en mí, pero yo no lo puedo hacer, Señor. Lo he intentado muchas veces, y todas las veces que lo intenté fracasé. Ahora te pido a ti, Señor, que yo te entrego todo mi ser, mi espíritu y mi alma y mi cuerpo, para que esté alineado contigo, esté de acuerdo completamente con tu palabra, esté de acuerdo completamente con la manera en que tú tienes para edificar la iglesia, ¿no? Porque ahora entiendo que cuando yo edifico la iglesia estoy edificando tu cuerpo, porque tú necesitas tu cuerpo. Lo que no los tienes, porque si lo hubieras tenido ya hubieras vuelto, pero le falta tu cuerpo, a tu cuerpo le falta el cuerpo, le faltan partes, le faltan miembros que todavía no están ahí. Entonces, Señor, te pido que tú me ayudes para poder alinear mi ser, mi espíritu, alma y cuerpo, a fin de que sea un instrumento útil para tu iglesia, para poder edificar tu iglesia. Ore así al Señor, pídale al Señor, reconozca humildemente que usted hasta ahora no ha vivido con un alma santificada, que usted no ha vivido en comunión con el Espíritu que está dentro suyo. Reconozca: Señor, yo no he vivido como tú quieres que viva. Señor, yo no he prestado atención a tu palabra. Señor, yo no hice caso a tus pastores, no hice caso a tus siervos que me hablaron la palabra del comienzo. Señor, yo me fui rebelde, yo me enaltecí a mí mismo, yo creí que podía yo mismo, sin congregarme, sin estar debajo de un pastorado, de un ministerio, yo podía lograr
ser parte de tu iglesia, pero ahora me doy cuenta que no. Ayúdame, me arrepiento, Señor, me arrepiento. Me duelo, Señor, por lo malo que he hecho y te pido tu ayuda. Y el Señor lo va a ayudar, hermano, porque así es nuestro amado. Gracias te damos, Señor, por esta hora de predicación de tu palabra. Te pedimos que tú bendigas. Señor, bendice a los hermanos, a las hermanas que tuvieron, Señor, presente en esta hora. Ayúdales a los hermanos, hermanas que están allí en el sur, a nuestra hermana Waldina Vargas, a su esposo, su familia, a la hermana Rosemary, al hermano pastor Tiquiboco, Juan Tiquiboco, allá en Bolivia. Oh Señor, gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amados, le rogamos, le suplicamos, si este programa le ha sido de bendición a su vida, suscríbase en nuestro canal. No, Pastor Ramón Encina, la última trompeta. O la última trompeta, Pastor Ramón Encina. Pero no se olvide de darle el like. El like había sido muy importante, porque eso puede beneficiarnos más a nosotros para poder extender la palabra. Eso no es para que lo conozcan al Pastor Ramón Encina, lo que menos quiero es que me conozcan. Yo lo que quiero es que la palabra corra, que la palabra pueda correr, hermano. Un abrazo fuerte, un abrazo a cada hermana y hermano, sigan orando por nosotros, oren por mí, hermano. Oremos también por el hermano Antonio Villarreal, por el hermano Nicolás Blanco, pastor de la iglesia, por el hermano Tiquiboco, también oremos por el pastor Jorge Gamarra en Misiones. El Señor le bendiga grandemente, amado. Nos vemos el sábado.